Silvio Ureña, secretario general de la Federación Dominicana de Trabajadores Portuarios y vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. ¿Cuál es la situación de los trabajadores portuarios? ¿Cuánto estamos hablando en los puertos de Santo Domingo? ¿Cuántos puertos son los que están activos en este momento? Realmente son muy pocos los puertos activos. Podríamos hablar de Caucedo, Jaina, Puerto Plata, San Pedro, Manzanillo y Las Romanas. Y Barahona, ¿no? Barahona, ahí no viene ni Yola, prácticamente. No, pero no están exportando sal y eso por ahí. ¿Qué pueden exportar? Quizá un poquito, de vez en cuando, un barquito. Dos barcos. No hay representación sindical ahí. No, hay muchísimos sindicatos. Hay muchísimos sindicatos. Sí. Si usted busca el registro en el Ministerio de Trabajo, va a encontrar quizá más de 20 sindicatos. En Barahona. En Barahona. ¿Solo en Barahona? Solo en Barahona. Pero no de trabajadores portuarios, todo. No son trabajadores portuarios. Por ejemplo, nosotros tenemos, la caja de pensión tiene ahí 8 sindicatos, que debía ser quizá 1 o 2. Sin embargo, hay 8 sindicatos. Es el puerto que más sindicatos de la caja tiene. ¿Cuál? Ni siquiera Barahona. El que menos actividad tiene. Que no va ni Yola prácticamente. Y entonces no va nada el tampoco. puerto de mayor movimiento ahora es Punta Caucedo, sí, ¿verdad? Pero en el caso de los trabajadores, es una parte internacional que no ingresa al país. Para el movimiento de ingreso sindical, al país sigue siendo Jaina. Jaina y Puerto Plata principalmente. Pero Jaina en primer lugar. Sí, primer lugar, segundo Puerto Plata. ¿Cuánto hablamos? ¿De cuántos trabajadores portuarios hay realmente? En la caja habíamos 8,000 y pico, en la caja de pensión. Después de eso había una serie de sindicatos, después que se hizo la cuestión del bono navideño mediante la ley 199-02, ha habido un sinnúmero de sindicatos que a veces los políticos esa ley aprovechan que establece salario y medio para los sindicatos que no son de la caja y 2 salarios para los sindicatos que son de la caja de pensiones. ¿Puede compartir con nosotros los televidentes? Perdón, pero 2 salarios adicionales o un doble salario en diciembre. ¿Cómo? Un salario en diciembre. Uno adicional, o sea, y en unos casos medio salario, en otros un salario más. No. Usted sabe que nosotros trabajamos al destajo, no somos empleados de ni autoridad portuaria ni del gobierno. Sí. Entonces, logramos mediante esa ley que se le entregue a los trabajadores 2 salarios. ¿Cuánto es los 2 salarios? Pero 2 salarios, el equivalente a 2 salarios en mínimo, diciembre. Sí, pero ¿usted sabe cuánto es eso? 10,235 pesos, porque el salario en el gobierno, el mínimo, es 5,117,50. Que yo no sé qué hacemos los sindicalistas, que nos mantenemos callados ante un crimen, porque ¿cómo es posible cuando el presidente de la República le ha dicho 2 veces a los empresarios de la construcción que 10,000 pesos no da para nada? Que no se puede vivir con salario de 10,000 pesos. Mantiene a su empleado con 5,117,50. Es un crimen. Y las pensiones, el 80% de las pensiones del Estado son de 5,117 pesos. Así es. ¿Cuál es el problema en estos momentos de los portuarios frente a reclamos que está haciendo el gobierno? Bueno, se hizo un acuerdo transaccional donde navieros, gobierno y trabajadores desaparecían la caja. Nosotros sometimos a la Asociación de Navieros en ese momento. O sea, ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2010. La caja funcionó hasta el 31 de diciembre del 2010. De ahí para acá desapareció, aunque la ley sigue vigente. Entonces, del 2010 para acá, debió de pagarse a los trabajadores los 5,000 pesos de pensión. Sin embargo, duraron 7 meses que no pagan nada y nosotros tuvimos que lanzarnos a la calle a defender una cosa que yo no estaba de acuerdo, tuve que defenderla. ¿Por qué? Porque independientemente, lo único bueno que tenía es que de 1,800 pesos de pensión pasó a 5,000, pero no lo pagaban. Entonces yo, que estaba en contra de eso, tuve que tirarme a la calle a defender que por lo menos le pagaran esos 5,000 a 2,778 pensionados que en ese momento tenía la caja. Sin embargo, el gran problema es que nosotros tenemos un monto mes por mes, presupuesto, aporta el Ministerio de Trabajo 14,350,000 pesos. Dinero que no sabemos dónde está yendo, porque si somos esa cantidad, nosotros no le pedimos al gobierno aumente en un centavo, sino que se mantenga la cantidad de portuarios pensionados. Que si un sindicato murió uno, que se sustituya, pero una vez duramos 5 años para sustituirlo. ¿Dónde estaba ese dinero? ¿Quién se lo estaba cogiendo? Nosotros y ahora mismo lo están sustituyendo. Ahora está pasando lo mismo. Nosotros depositamos
en el 2015 depositamos un listado con 151 en el Ministerio de Trabajo y no han pensionado uno solo. Entonces, cuando fuimos... 151 que habían fallecido. Entonces, es cuando muere uno que entra otro. Que debe entrar otro por debe entrar, que sustitución. no entra. Yo le aseguro a ustedes que en esos 2 años tenemos más de 151 más. O sea, son más de 300 personas que murieron y ese dinero o se lo está quedando trabajo, se lo está quedando Hacienda o pensión. Que ellos aclaren quién se está quedando con el dinero de los trabajadores. Porque es un crimen con alevosía de acechanza, que mientras esos viejecitos mueren por falta de comida y medicina, 5,000 pesos no dan ni para pan ni con agua de azúcar, pero por lo menos podría ser un aliciente. De esa gente que tenemos ahí, de los 151, han muerto más de 10. ¿Y cuánto hay pensionado ahora mismo? Cobrando. Cobrando debían ser 2.778, pero como mueren y no han sido sustituidos, no tenemos realmente. Pero cobran todos están en 5.117 pesos. No, 5,000 pesos flash. No le dan ni siquiera la colita. Porque el gobierno da pensiones de 50,000, 75,000 y 100,000 pesos. A su gente, a los paniaguados, a los que son amigos, a los que son relacionados, a los que son del partido. No, pero en el caso, artistas, periodistas, mucha gente que le da. Esos periodistas son amigos y relacionados, digo yo. Yo estoy Explícame, seguro que ustedes dos no tienen esa pensión. Ni la vamos a tener. ¿no? El sistema de la sustitución. Hay una población determinada que merece una pensión, hay fondos asignados para esa pensión, pero son gente pensionados que fallecen y entonces hay unos que cumplen los requisitos que deben ser integrados en sustitución. Ese es el mecanismo. Claro. Pero ¿qué sucede? Que se mueren, se sigue dando dinero para los que murieron, sí, pero no entran los nuevos. No entran a los trabajadores, no llegan. Ese es el mecanismo. Sí, claro. Fíjese que lo normal, muchas veces se acostumbra que la esposa sea que sustituya. En el caso de la caja de pensión, era el trabajador. ¿Por qué? Nosotros pagamos, señores, durante 29 años el 5% de lo generado al fisco y así es que no están pagando. Pagamos el 5% de lo que ustedes saben que los portuarios movemos, antes de la tecnificación movíamos la economía del país. Entonces se nos reconoce eso, pero después se cogen el dinero. ¿Dónde está ese dinero que debió ir a esa gente? A eso, porque la ley 146, que está en desuso, pero no está derogada, habla de que el portuario que tenga 50 años de edad y 20 ya reúne las condiciones para ser pensionado. O 60 años de edad y 10, eso lo dice la ley. Y antes quien se encargaba de la pensión era la caja. La caja de pensión para portuario. Pero eso ya fue abolido. Desapareció. Entonces, al desaparecer la caja, pasó ese dinero al Ministerio de Trabajo, que debió ser el primer año. Había negligencia de trabajo, negligencia de pensiones, porque eso debía ser a través de Hacienda, a través de la Dirección de Pensiones. Bueno, Silvio, pero todo el movimiento laboral, sindical luce estancado, como que ya no tienen presencia más que cada 2 años para reclamar que apliquen la ley del salario mínimo y mejoran un poquito los salarios mínimos, siempre están detrás los salarios mínimos del costo de la canasta familiar. Hoy día el salario mínimo más alto es de 15,000 pesos, ¿verdad? Y eso es el costo de la canasta familiar del quintil más pobre, del más bajo de la sociedad. ¿Qué es lo que le está pasando a los trabajadores? Que no se mueven. Bueno, yo no sé si es que al igual que algunos sectores estarían comprometidos con el gobierno, porque vemos que día a día este gobierno está matando a hambrazo limpio a los trabajadores y como que estamos aceptando todo lo que hacen, aceptando todos los planes del gobierno sin decir vamos a la calle a defender el derecho de los trabajadores. Yo creo que a nosotros nos eligieron para defender a los trabajadores, no para estar coqueteando ni con gobierno ni con partido político. Mi partido político son los trabajadores. Llama la atención que en el clamor nacional contra la corrupción y la impunidad no participan casi ninguna central sindical, como que el movimiento sindical está al margen de esas preocupaciones. ¿O es que no le afecta la corrupción a los trabajadores? Yo le aseguro que la Federación Dominicana de Trabajadores Portuarios está presente en eso. La federación que yo dirijo está presente. Ustedes han participado. La Federación Dominicana, usted puede llamar
comunicarse con esa gente y pregunte si Silvio Ureña ha participado, sí o no. Porque es lo que le digo, el pueblo, eso que se están robando, podía usarse en educación, aunque educación, de qué ha valido, cuál es el avance que tenemos en la educación de este país, independientemente lo que hemos hecho muchos edificios, que a veces esos edificios se hacen en una joya, en un hoyo por allá donde se pudo comprar una cosa que no tengan los hijos de los trabajadores que ir a 3 y 4 kilómetros. ¿Por qué? Por componendas políticas. Entonces, esto se ha convertido en un valladar de lágrimas, donde los gobiernos son unos irresponsables, los funcionarios también irresponsables, y el movimiento sindical tiene su gran culpabilidad, porque debíamos estar en la calle defendiendo el derecho a comer y el derecho a vivir que tienen todos los trabajadores. Frente a las demandas que han formulado los portuarios para que se solucione este tema, ¿cuál ha sido la respuesta? La primera vez que nos reunimos con el director de pensiones, nos salió con un comportamiento increíble. Él decía, esa vez lo juntamos a todos, trabajo, hacienda, pensiones y hasta Contraloría. Ahí no podía negarse ninguno. Lo que dijo el director de pensiones, que para eso, para sustituir la pensión, tenía que haber un decreto del presidente de la República. Nosotros respondimos a los 3 días diciendo que eso era cualquierizar al presidente de la República. Cada vez que muere un portuario, tiene que salir un decreto. Entonces nos reunimos el jueves pasado y él dijo, ustedes tienen razón, la ley no ha sido derogada, ustedes tienen razón, vamos a hacer, pero no se resuelve, tenemos razón, pero no nos pensiona la gente que tenemos ahí, los viejitos se siguen muriendo, deambulando por la calle por falta de comida, falta de medicina. Le estoy diciendo, de esos 151 estoy seguro que han muerto más de 10. De eso, y después de eso yo estoy seguro que han muerto más de 151 más, o sea, son alrededor de 300, 400 pensionados, que mes por mes se queda el Ministerio de Trabajo. Yo no sé qué es lo que le hemos hecho los trabajadores al Ministerio de Trabajo para quedarse con el dinero. Pero y el dinero baja, porque si no le llega al ministerio. Nosotros fuimos a presupuesto y nos aseguraron que mes por mes está entrando el dinero y le están pagando a los que no mueren. Entonces, ¿qué pasa? Entonces pidan una auditoría de los fondos, de cómo se administran esos fondos en el Ministerio de Trabajo y ya. Juan, excelente, me da una magnífica idea. Vamos Sí, a ver porque qué si el hacemos. dinero se lo dan y no le llega a quien debe Y llegar, fuimos a entonces, presupuesto, ¿qué destino tiene ese dinero? Eso, nosotros hicimos una rueda de prensa y lo emplazamos a que nos digan dónde está quedando, qué destino. Y dijimos, claro, se están robando el dinero de los trabajadores, porque si no se lo entregan a quien le toca y no nos dicen dónde está, ¿cómo se llama eso? Eso es robo, eso es corrupción. Bueno, mientras tanto los pensionados, ustedes están luchando por unas pensiones que apenas serán la tercera parte del costo de la canasta familiar de los más pobres. Así es. La tercera parte. Ya. Bueno, vamos a agradecerle la presencia de declaraciones de Silvio Ureña Mendoza, que es vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos de los Puertos, pero también es vicepresidente de la CNTD. Gracias por haber venido y haber expuesto esa situación, y lo que solicitamos es que haya una decisión conforme a lo que está establecido. Gracias. Hay dinero, entonces que se aplique según lo que está establecido. Ellos nunca han desmentido que lo están recibiendo, entonces el dinero está. Yo quiero agradecerle a ustedes, quizás recordando la memoria de un agente histórico de nosotros, Barbarín Mojica, que fue dirigente don nuestro. Barbarín vino a Eh, este programa muchas esta veces. oportunidad que nos han dado Sí. para decirle al pueblo qué está pasando con el dinero de los trabajadores portuarios, por qué no somos dignos de una mejor suerte, por qué si ese dinero llega mes por mes a trabajo, tienen que almacenarlo ahí y no sabemos con fines inconfesables. Bueno. Ojalá que se respete el derecho de los trabajadores. Muchas y gracias de ojalá que nuevo, se sustituyan a Silvio los Ureña, y pensionados. a todas y todos ustedes también por la compañía de este miércoles, entrando ya en el último tercio del mes de junio, que cierra la mitad de este año 2018. Nos vemos mañana a partir de las 6.